ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Te exaltamos, Señor. Si un ejército acampa contra mí, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Sí, Señor, te adoramos, Te exaltamos, Jesús. Señor. En ti está confiado nuestro corazón, porque a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Son tus promesas y son reales en aquellos que la creemos, Señor. Te adoramos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. En ti está nuestra fuerza, Señor. Te adoramos, Señor. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte, tú nuestro Dios.
nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste, una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanzas, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanzas, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanzas, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor, Padre y Señor. Toda gloria te pertenece a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar aquí conectados con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Y le damos gracias a nuestro Dios, como siempre nos ayuda a recibir la palabra, y el alimento, ¿verdad?, espiritual siempre está presto y en la mesa preparado para sus hijos.
Y estamos contentos porque, ¿verdad?, estamos frente a su palabra, a punto de recibir el alimento que nos lleva a la madurez. Y quiero ir de inmediato a la serie que hemos estado compartiendo. Estamos compartiendo una serie los viernes, cada viernes a las 8 de la noche, si usted es de los que nos visita por primera vez. Cada viernes tenemos una serie llamada Madurando en el Señor. Y hemos estado hablando de algunos puntos para aprender lo que es la madurez, aprender lo que no es madurez también. Y el viernes pasado estuvimos viendo los dos pilares del cristiano maduro, ¿verdad? Dos pilares que ayudan al creyente a madurar. Dentro de esa enseñanza dije que posiblemente traería una segunda parte, pero los domingos estamos también compartiendo una serie llamada La Palabra, la Oración y la Adoración. Y pienso que no es necesario una segunda parte de la enseñanza del viernes pasado. Hablamos allí de que los dos pilares son la palabra y la oración en la vida del creyente de una forma o manera práctica. Entonces creo que con la serie del domingo, ¿verdad?, contestaremos esas preguntas que de una manera se conecta con la serie de los viernes. En esta noche del viernes quiero compartir una enseñanza que se va a titular, para los que toman notas, El estorbo del crecimiento espiritual. El estorbo del crecimiento espiritual. En otras palabras, vamos a estar viendo qué es lo que trae impedimento, estorbo o tropiezo en el crecimiento del cristiano. Para iniciar esta enseñanza, quiero que usted me acompañe a Mateo 15. Vamos al libro de Mateo 15, vamos a leer desde el versículo 10. Y antes de leer este texto, quiero dar un contexto de lo que está sucediendo en lo que vamos a leer para tener una armonía y un entendimiento de qué voy a hablar. En Mateo 15, al inicio de este capítulo, podemos ver de que en un momento los discípulos de Jesús, que andaban con él, en un momento iban a comer y de alguna manera, ¿verdad?, eran pescadores, no tenían este tipo de higiene o disciplina de limpieza. Y no se lavaron las manos para comer, ¿verdad? No se lavaron las manos. Los fariseos, los líderes religiosos de Israel, se enojaron con Jesús y les reprochan: tus discípulos no se lavan las manos para comer. Ahora, todavía hay religiones, ¿verdad?, que se limpian antes de orar, antes de comer. Pero quiero que entiendan que esta limpieza con agua, el lavarse las manos, lavarse la cara, creo que los musulmanes hacen esto, los judíos hacen esto, y otras religiones usan el agua física, el agua que usamos para beber y bañarnos, utilizan eso de una manera ritual, de una manera ceremonial, pero atribuyéndole a esa agua, escúcheme bien, poder de pureza espiritual. En otras palabras, cuando los fariseos confrontan o les reprochan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer?, ellos no se estaban refiriendo directamente a la higiene de lavarse las manos para no contaminar la comida y una posible enfermedad. No, se estaban refiriendo a la ley levítica, que se puso como un ejemplo, vamos a decir, un tipo de Jesús, hablando de la pureza, del lavamiento de las manos con agua. Era algo simbólico, era algo representativo, podemos decir. Entonces, todos de manera lógica, aunque no muchos lo entienden así, sabemos que lavarnos las manos, ese tipo de disciplina, no tiene ningún poder espiritual que cambie el corazón pecaminoso, caído, el corazón engañoso, no. O sea, no hay forma de lavarnos las manos con agua y que el corazón reciba algún efecto espiritual. Pero fíjense que ese era el concepto de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley. Entonces, este es el contexto de lo que vamos a leer. Y aquí yo quiero que vayan notando, porque lo que voy a tomar de esta porción es muy importante, porque aquí Jesús está organizando, poniendo en orden las cosas espirituales y las cosas terrenales. Cuando hablamos de las cosas terrenales en las enseñanzas, nos estamos bien refiriendo a las cosas materiales, a lo que podemos ver con estos ojos, tocar con las manos, a lo material, a lo tangible, a lo que podemos ver y tocar y sentir. A eso nos referimos con lo terrenal, lo que el ser humano puede percibir.
Las cosas espirituales son las que vienen de Dios, ¿verdad? Como la transformación del corazón, el efecto de su palabra, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la regeneración del creyente. Jesús le dijo a Nicodemo, así como el viento va y viene y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el efecto de nacer de nuevo. El Espíritu viene y nadie lo ve, pero sí puede ver su efecto. Entonces, aunque no vemos las cosas espirituales, escúcheme bien, las cosas espirituales no se ven operando, vemos el efecto de lo espiritual. Es decir, cómo yo sé que ando en el Espíritu por el fruto de mi vida. Cómo yo sé que estoy en una relación, dice Juan en Primera de Juan, en esto conocemos a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ¿verdad? Y aquí justicia es amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces los fariseos estaban molestos porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, pero recordemos que también la intención de ellos era reprocharle a Jesús, confrontar a Jesús por ser un mal maestro, claro, entre comillas, y no enseñarle a los discípulos la ley, ¿verdad?, de Moisés. Aquí el punto es que cuando Jesús confronta a los fariseos, Jesús dice algo importante que no debemos ignorar. Jesús dice, ustedes quebrantan el mandamiento por vuestra tradición. ¿Qué es una tradición, verdad? Bueno, una tradición sencillamente es que Dios le dio leyes a su pueblo, pero el hombre le agregó a esas leyes cosas que luego los judíos, los israelitas, podemos decir, de generación en generación guardaron esas tradiciones que no necesariamente eran los mandamientos de Dios, como por ejemplo guardar el sábado. Le agregaron tantas normas que se salieron del propósito del Señor, el cual todavía hoy vemos el judaísmo que tiene más tradiciones que mandamientos. Entonces, los judíos o los líderes religiosos de Israel, al agregar tanto a la ley, al ponerle obras de hombres, mandamientos de hombres, como dice Colosenses, se formó una tradición israelita, judía, hebrea, que llevaron de generación en generación, y si nos damos cuenta, la tradición tomó el lugar del mandamiento y el mandamiento fue casi desapareciendo. Jesús le dice, ustedes quebrantan el mandamiento por vuestra tradición. Y de aquí es donde nace este ejemplo que Jesús usa acerca de la contaminación, de lo que contamina el corazón. Y quiero que vayamos viendo que el estorbo del cristiano para no ir a la madurez, lo que le impide, lo que le hace tropezar, es la dureza del corazón. Es la dureza del corazón porque aquí vemos cómo estos fariseos, delante del Señor, del mismo Dios quien les entregó la ley, por la dureza de su corazón no entendían. Estaban ciegos, estaban obstinados, estaban nublados. Y se apegaron tanto al sentimiento personal, es decir, a sus tradiciones, a lo que ellos creían que era bueno, y pusieron a un lado el mandamiento. En el versículo 10 de Mateo 15, fíjense lo que dice. Jesús aquí va a explicar parte de cómo los confrontó a ellos. Dice, llamando así a la multitud, les dijo, dice, oíd y entended. Ahora, aquí es importante explicar, como siempre lo hemos hecho, estas palabras de oír y entender. La palabra Shama, ¿verdad?, que hemos estudiado anteriormente, significa oír con un corazón dispuesto a obedecer para recibir entendimiento. Lo voy a repetir. El Shama en el hebreo significa oír con humildad y humillación ante la palabra, oír con humildad para obedecer y luego al obedecer recibir el entendimiento. Es importante. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando Jesús dice oíd, el que tiene oídos para oír, oiga, Jesús está diciendo Shama. Y el Shama para los judíos era la oración, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Cuando el Señor usa este término Shama, les está diciendo escuchen con el corazón y no con su intelecto. No escuchen a Dios con sus razonamientos humanos, sino abran el corazón para que Dios deposite su palabra y entonces puedan entender la palabra de Dios. Y por eso Jesús dice, oír y entender. En otras palabras, abran el corazón y sean humildes. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús acaba de explicar en este pequeño verso, hace una diferencia entre las cosas que vienen de afuera y las cosas que salen de adentro. Entonces Jesús está de una manera explicando que cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre es contaminado por causa del pecado, no es porque ha hecho algo externo, sino por la condición interna. El ataque interno espiritual puede ser del pecado, la carne, el mundo, Satanás. Jesús está aquí separando las aguas, está poniendo las cosas en su lugar, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y por eso dice el verso 12, fíjense dónde estaba la mente de los discípulos. Quiero que noten por qué no entendían. Número uno, los fariseos no entendían, escribas e intérpretes, porque se creían merecedores de la salvación. Pensaban que tenían una relación con Dios. Y al ellos estar tan obstinados en una posición rígida, endurecidos, la palabra no entraba. Y Juan 8, el Señor les dice, ¿por qué no escucháis mi lenguaje? ¿No entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no recibís mi palabra? Le estoy hablando, pero mi palabra no haya cabida. En otras palabras, no hay por donde meterle la palabra porque ustedes están cerrados. Pero también los discípulos estaban sin entendimiento y Jesús los reprocha. Verso 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Quiero que vayan notando dónde estaba el corazón de los discípulos hasta este punto. Todavía estaban preocupados por lo que el hombre pensaba y no por la palabra de Dios. Es decir, estaban preocupados por la ofensa del hombre, pero no por el hombre haber ofendido a Dios. Dice el verso 13, pero respondiendo Jesús, él dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué les llama ciegos? No solamente por no entender, sino porque no querían recibir la palabra de Dios. Estaban no solamente sin entendimiento, estaban cerrados a escuchar. Verso 15 dice, respondiendo Pedro, le dijo, cuando Pedro hablaba era como que si primero se reunían los discípulos, discutían alguna cosa y quien hablaba era Pedro, porque Jesús le contesta al grupo. Le dice Pedro, explícanos esta parábola. ¿A qué parábola se está refiriendo Pedro? A lo que Jesús dice no es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre, lo que sale. Fíjense, la consumación del pecado, según Santiago 1, los versículos 13, 14 y 15, usted lo puede leer luego, dice que el pecado se consuma cuando viene como una tentación y luego esa tentación viene en forma de semilla y luego esa semilla se consuma y al consumarse da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Qué está explicando Santiago capítulo 1? Que los pecados se originan por la causa de la caída del hombre y también vienen como tentación por el deseo del corazón caído del hombre. Cuando el hombre desea robar, cuando el hombre desea adulterar, cuando el hombre desea codiciar, todo eso es lo que contamina al hombre, pero eso sale del corazón. Es en el corazón, escúcheme bien, de donde salen esos pecados. Por eso es que cuando Jesús dice, oíd y entended, les está diciendo, reciban la semilla que va a sacar todos esos pecados de sus corazones para que vivan para la gloria del Señor en justicia y santidad y amor. Y fíjense aquí Jesús en el verso 16, a la pregunta de Pedro que le explicara la parábola, Jesús los reprende. Dijo Jesús en el 16, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Fíjense, más adelante veremos un poco más de este texto, verso 16, pero aquí quiero que se vayan dando cuenta que Jesús le está reprochando su falta de entendimiento. ¿Ustedes también? O sea, ustedes también están aún sin entendimiento y aún significa que ya hasta este punto ellos debían de haber entendido ya las instrucciones y el conocimiento de su palabra que Jesús les enseñaba. Recuerdo en Juan 6 al final cuando la palabra dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Verdad?
Y dice que muchos de los discípulos dejaron a Jesús y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? También se quieren ir, y quiero que vayan viendo que el Señor no hace acepción de personas. El hecho que los haya escogido a los discípulos no significa que están exentos a que el Señor los abandone si no someten su corazón, si no abren el corazón para entendimiento. Sigo leyendo, el 17 dice, ¿no entendéis? Y aquí la actitud de Jesús es de reproche. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, es decir, en el baño? Aquí la comida. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, lo que sale del corazón, contamina al hombre. Es lo que lo hace pecaminoso y muerto espiritual, por el cual no puede estar con Dios. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y aquí se está refiriendo al corazón específicamente. Ahora, si nos preguntamos qué es lo que estorba nuestro crecimiento espiritual, qué es lo que detiene, impide o trae tropiezo a que no podamos crecer espiritualmente. La vida cristiana consiste en escoger lo mejor. ¿Se acuerdan de Marta y María? Dice que María escogió la mejor parte y Marta estaba afanada. Y en esa historia vemos ahí que hay dos decisiones aquí, ¿verdad? Marta está afanada con los quehaceres de la vida, ignorando al Señor que estaba presente en su casa. María decide abandonar los quehaceres de esta vida por estar a los pies de Jesús. Y Jesús dice, Marta, Marta, estás afanada, estás turbada. Dice, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Ahí vemos dos personas, ¿verdad?, que cada una le da valor, le da prioridad a lo que para sí mismo tiene mayor valor. Para Marta era más importante los quehaceres de la casa e ignorar a Jesús que estaba allí. Para María era más importante estar a los pies de Jesús y poner en segundo lugar los quehaceres de la vida. Entonces, la vida cristiana consiste en escoger lo mejor. A medida que vamos madurando en el Señor, vamos entendiendo de que esta vida es pasajera, es vana y que un día todo terminará. Y el cristiano maduro puede vivir esta vida, puede tener cosas, puede disfrutarla, pero siempre con un entendimiento claro de que todo lo que hoy tenemos en esta tierra, un día pasará. La palabra dice, todo pasará, mas su palabra nunca pasará. Entonces no podemos o no debemos darle más valor a las cosas pasajeras que a las cosas eternas. Las cosas pasajeras se van a gastar, se van a perder, se van a destruir, pero las cosas eternas son para siempre. Una de las señales de que estamos madurando es cuando aprendemos a colocar las cosas en su orden de prioridad y valor. Por ejemplo, Jesús, en uno de sus versículos, cuando le estaba predicando a los discípulos, hace una pregunta cuya respuesta debe ser obvia y lógica en la mente de los entendidos. Es decir, lo que Jesús va a preguntar, que vamos a leer a continuación, es una pregunta como que yo les diga, ¿no es el agua que quita la sed? Bueno, la respuesta es obvia, claro. ¿No es el oxígeno que nos da aire para respirar a través de los pulmones? Todos dirían, sí. Y es una pregunta cuya respuesta es obvia, es lógica. Y está en Mateo 6, versículo 25. Ahí nos daremos cuenta de una pregunta que Jesús hace. Y quiero que vayan notando que aunque esta pregunta es obvia y es lógica, no significa que nuestras decisiones siempre van de acuerdo a esa obviedad o vamos a decir sentido común. Naturalmente tomamos decisiones que son muchas veces destructivas para la vida y le damos más valor a lo terrenal que a lo celestial. Y a esto es lo que el Señor le llama faltos de entendimiento. Mateo 6, versículo 25, Jesús dice lo siguiente, aquí hablando del afán, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La palabra afán, ¿verdad?, siempre me gusta explicarla porque nos da un contexto y un sentido de dirección en la enseñanza. La palabra afán significa
perder la paz, preocuparnos y dedicar todo el esfuerzo en algo terrenal. Esa es la idea del afán aquí. Es decir, necesito hacer dinero, necesito más dinero. ¿Cómo voy a pagar esto? Y el mes que viene, ¿cómo pagaré la renta? Y esa preocupación, el cual es contrario a la paz de Dios, nos conlleva a hacer cosas que perdemos la paz, nos afanamos, al punto que descuidamos las cosas espirituales que nos llevan a la vida eterna. Ese es el afán aquí. Y Jesús dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos? Y esto nos confronta duramente. Jesús está confrontando a una sociedad, en este caso, a un pueblo que lo único que era importante en este caso era el vestido y el alimento. En este tiempo nadie estaba preocupado por una computadora, ¿verdad?, de Apple, o un carro, o algún celular, o un perfume, o una cartera de $5,000. No. O sea, no eran las preocupaciones de ese tiempo. Sencillamente eran las preocupaciones vitales, como por ejemplo la comida, la bebida y el vestido. Fíjense. Ahora, ¿cuánto más aplica este versículo para nosotros en estos tiempos, pensando en cosas de lujo? Porque aquí para nosotros no aplica de que estamos afanados por comer o vestir. Estamos en el país donde la comida se bota, desafortunadamente. Vivimos en un país donde la ropa es tan fácil conseguirla, incluso hasta de marcas caras, reconocidas, pero barata. Entonces no estamos afanados aquí en este sentido de vestido y comida. El afán, por ejemplo, en Occidente, el cual vivimos en Estados Unidos, de este lado del mundo, son por las cosas materiales, por el lujo, por el exceso de vanidad. Dice el texto más adelante, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, vamos a analizar esta pregunta porque siempre me llama la atención de que esta pregunta parece, o sea, en su apariencia es una pregunta sencilla, pero no es tan sencilla. ¿Por qué no es tan sencilla? Porque aunque Jesús está diciendo algo que cualquiera pudiera decir, claro que sí, que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, claro. En respuesta teórica diríamos eso, pero ¿cuántos de nosotros desgastamos nuestra vida detrás del alimento y detrás del vestido? Entiéndase, el trabajo. ¿Cuántos perdemos tiempo en el trabajo? Yo no estoy hablando de un horario, de la responsabilidad que todos tenemos de trabajar. Estoy hablando del afán. Aquí acuérdense que el contexto es afán. Necesito un segundo trabajo para vivir una mejor vida, y a lo que nos referimos con eso es tener más cosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos en el closet más de 5 pares de zapatos? Ropa, ¿verdad?, que nos sobra. Y a veces compramos y cuando miramos el closet decimos, wow, yo no sabía que tenía tantas cosas. ¿Cuántos de nosotros en el closet de nuestro aposento o sala tenemos cosas que la podemos hasta botar de tanto que tenemos? Bueno, Dios en ese sentido, ¿verdad?, a muchos les ha dado la oportunidad. Pero aquí el contexto es en un contexto de pobreza, ropa y comida nada más. Vestir aquí es cubrir la desnudez del cuerpo. Pero quiero que noten que Jesús aquí en esta pregunta, el cual me llama mucho la atención, está hablando del entendimiento de un cristiano maduro. Un cristiano que está madurando, un cristiano maduro, siempre, fíjense, no es, aquí es donde busco balance, no es que debemos de ignorar todas las cosas del mundo y nunca comprar nada y vivir pobres sin comprar nada para sentirnos maduros. No es eso. Se dan cuenta que aquí es el lugar que le damos a las cosas de esta tierra. No es comprar o no comprar, es el lugar que le damos. Si vamos detrás del dinero, del trabajo, de las ofertas de este mundo, más que las cosas de Dios, estamos viviendo una vida de afán, y la Biblia le llama a esto idolatría. ¿Usted cree que hay cristianos que viven en idolatría? Una gran cantidad. Idolatría sencillamente, según Colosenses 3, es sencillamente amar el dinero. Amar el dinero. Y muchos dirían, para mí el dinero no es nada.
Bueno, de la única manera que podemos medir nuestros amores es en lo que entregamos en sacrificio y tiempo. ¿A quién le dedicamos más tiempo? ¿A la oración o al trabajo? ¿A Dios o al trabajo? ¿Al servicio a Dios o buscar más dinero? Y ahí nos damos cuenta a quién amamos más. Entonces, la Biblia nunca condena al que trabaja, ni siquiera al que tiene cosas de lujo. Es el lugar que le damos a eso. Es el lugar que le damos. En Mateo 16:26, Jesús hace otra pregunta que desafía nuestro entendimiento y madurez. Dice Mateo 16:26, Jesús aquí ya viene hablándole a los discípulos: ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Y ustedes, los que me siguen, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Dios encarnado. Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, esto no lo descubriste tú por mucho estudio, esto te lo dio mi Padre por haber abierto tu corazón, por haber creído. El Señor te reveló esto. Y más adelante el Señor hace esta pregunta. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Analice eso por un segundo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta pregunta, mis hermanos, a veces la podemos hasta leer y seguir de corrido, pero Jesús está hablando obviamente al corazón que anda detrás de las riquezas, de las cosas terrenales más que las cosas espirituales. Señales de que estamos madurando son las siguientes. Aquí podemos ver si vamos madurando. Pastor, ¿cómo sé que soy un cristiano maduro? Bueno, aquí voy a hablar de 3 puntos para ver o mirar esto como un medio para saber si estamos madurando. Número 1, una de las señales de que vamos camino a la madurez es el dolor por el pecado. El dolor por el pecado. Si no estamos creciendo, escúcheme bien, en odiar el pecado, que nos molesta el pecado, siendo sensibles cuando el pecado, ya sea que lo cometamos nosotros o alguien delante de nosotros, nuestra actitud hacia el pecado habla de si estamos camino a la madurez o si hemos madurado. Dolor por el pecado, que nos moleste el pecado, que seamos reactivos al pecado en el sentido de confrontarlo o tener que huir de él, dependiendo de la circunstancia, pero que reaccionemos contra el pecado en todo momento. Otra marca o señal de que estamos madurando es el sufrimiento por causa de Cristo. De este punto 2, sufrimiento por causa de Cristo, es la marca más grande, el cual hablaremos más adelante en esta serie, es la marca más grande de un cristiano que está madurando. El abrazar, entender y soportar el sufrimiento, escuche bien, por causa de Cristo. No el sufrimiento que causa el mundo de manera general, todo el mundo sufre. Estoy hablando aquí, causa de Cristo y su evangelio. Por causa de Cristo, que por querer agradar al Señor, suframos, a eso me refiero. Y punto 3, otra señal de que vamos camino a la madurez, es la mira en las cosas de arriba. ¿A qué me refiero? Pongamos un ejemplo sencillo, porque cuando hablamos del materialismo, he explicado que no solamente estamos hablando del amor a lo material o al dinero. Materialismo tiene 2 explicaciones o definiciones, mejor dicho. Materialismo sí es el amor a las cosas terrenales y materiales. Los carros, los lujos, casas, todo lo que este mundo ofrece. Amor a eso, ¿verdad? Eso es materialismo, vivir para eso. No es que comprar una casa, carro, viajar, comprar ropa es malo. Vivir para eso se le llama materialismo. Pero también la palabra de Dios confronta el materialismo en el sentido de tener los ojos en la realidad terrenal y no en la verdad celestial. Escuche lo que dije. La Biblia confronta el materialismo, el cual es, en su definición, el amor, o vamos a decir, la perspectiva terrenal, vivir en esa realidad, el cual es una realidad, estamos en la tierra, y no en la verdad celestial. ¿Qué es una realidad a diferencia de una verdad?
La realidad o la palabra realidad es algo que sí es real, es existente, es verdad, pero no es una verdad objetiva, sino subjetiva. Mi realidad no es la realidad de los que me están mirando. Su realidad es diferente a los demás. Entonces, este mundo te crea una realidad en lo personal, el cual muchas veces va contra la verdad de la palabra del Señor. Un ejemplo uso. La realidad es que vivimos en la tierra. La realidad es que un día vamos a morir. La realidad es que sufrimos en esta tierra. La realidad es que hay mucha gente mala, hay mucha maldad, cada día se incrementa esa maldad. Eso es una realidad que todos de manera objetiva podemos experimentar. Pero la verdad celestial es que no todos que mueren, la realidad de que alguien va a morir, la verdad es que no todos irán al reino eterno de Dios. Esa es una verdad objetiva de Dios. Es decir, todos vamos a morir, es una realidad, todos vamos a morir, pero la verdad es que no todos entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que no van a entrar? Bueno, obviamente los que no han puesto su confianza en el Hijo de Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles son los que no han puesto su confianza en el Hijo de Dios? Los que no viven con la mira en las cosas de arriba. Los que no viven una vida que aunque compren, vivan, disfruten las cosas de la tierra, su esperanza final, destino después de la muerte, entienden, es en el reino de Dios y no aquí. Esa actitud es la que, de una manera madura, nos ayuda a no abrazar las cosas como que si es lo más grande que podemos tener. De repente podemos comprar un carro, y muy lindo, y guardarlo, cuidarlo, usarlo, y gloria a Dios por ese carro. Pero ¿qué pasa el día que se lo roban? ¿Cuál es la actitud? ¿Se te va la vida o dices, bueno, como dice Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor? Eso es entendimiento. Pero si te enojas, si te quejas con Dios, ¿cómo es posible si tú me lo diste y yo soy cristiano fiel? Eso es inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque aunque tienes un carro del año, ¿verdad? Y lo disfrutas y un carro lindo, la realidad es que se lo pueden robar. Pero la verdad es que tú no dependes de ese carro. Tu paz no debe depender de ese carro. Y solamente es un ejemplo de un carro. Puede ser tu celular, tu casa, tu ahorro, tus hijos, tu familia, etc. Entonces debemos como cristianos maduros o que estamos madurando, debemos de distinguir la realidad de la verdad. La realidad es que vamos a morir, pero la verdad es que no todos van al reino de los cielos. La madurez del creyente se muestra por el cambio de interés. Es decir, nuestra entrega y dedicación se va mostrando cada vez más por las cosas de Dios que por las cosas de esta tierra. Comenzamos a ordenar las cosas según el orden de Dios. Las cosas de este mundo comienzan cada vez más a perder el valor que antes le dábamos, el valor excesivo, es la palabra, que antes le dábamos. Y ya es aquí donde vamos viendo de que vamos creciendo en morir. Abrazar la muerte por causa de Cristo, listos para morir. Si nos toca hoy, gloria a Dios, me voy con el Señor. Que no nos pase como el rey Ezequías, que el profeta le dijo, ordena tu casa que te vas con el Señor, y dijo, no me quiero ir, le voy a pedir al Señor 15 años más. No se quería ir de esta tierra, se abrazó tanto de esta tierra, y dice la palabra que después que el Señor le concedió los 15 años, se corrompió este rey que antes de la noticia del profeta fue un rey fiel. El libro de los Hechos, capítulo 20, fíjense lo que el apóstol Pablo dice aquí. Hechos 20, versículo 24. Pablo dice algo aquí que nos sirve de ejemplo a nosotros. Dice Pablo en Hechos 20, 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Se parece a lo que dice Filipenses, ¿verdad? Dejando todo a un lado, teniéndolo por basura, etcétera, etcétera. Dice, de ninguna cosa hago caso. Y aquí no hacer caso significa no me dejo arrastrar, no me dejo entretener, no pierdo mi paz por las cosas. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, con tal, y es importante esta palabra con tal, porque Pablo aquí menosprecia su vida, dice Filipenses 3, tiene todo por basura, en el sentido de poner por encima de todo a la persona de Cristo. Dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo, satisfecho, ¿verdad? En fe. Es lo que dice 2 Timoteo 4, verso 7. He peleado la batalla.
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo aquí? Que aún su vida la estima como pérdida. Dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para el Señor, en servicio a Él. Y las señales de que estamos madurando es que vamos muriendo a lo terrenal poco a poco por medio del poder del Espíritu Santo. En el texto que leímos al principio, Jesús reprende a sus discípulos por falta de entendimiento. En esta reprensión notamos que Jesús les deja dicho que ya deberían tener más entendimiento, ya que Jesús había pasado mucho tiempo enseñándoles e instruyéndoles acerca de la palabra de Dios, el cual todavía no entendían. Pero fíjense, no era que no entendían porque no tenían algún nivel académico bajo. No, la palabra enseña que es por la dureza del corazón. Por eso no podían entender. Vamos a volver a Mateo 15, verso 15. Vamos a ver otra vez estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Pedro le hace la pregunta al Señor. Le dijo Pedro, explícanos esta parábola. ¿Cómo es esto, Señor, de que lo que entra sale y va a la letrina y lo que sale es lo que contamina al hombre? Explícanos. Y Jesús le dice también, y los incluye con la torpeza de los fariseos. Cuando le dice también, está diciendo ustedes también, así como los fariseos. Dice vosotros sois aún, y aún aquí se está refiriendo a que ya deben o deberían de tener entendimiento ya. Por eso dice, todavía aún vosotros estáis sin entendimiento. Y le dice, ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre? Si ponemos atención, la falta de entendimiento de algún cristiano no tiene nada que ver con algún nivel académico o alguna virtud en especial de aprender y entender. El único requisito que Dios nos pide para poder entender su palabra es que nos humillemos ante su palabra, es que seamos humildes al recibir la palabra. Incluso Jesús dijo algo que en la mente de los maestros de Israel parecía ilógico e incluso sin sentido. En Mateo 18:3 Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense que cuando estamos en este camino, y esto le puede pasar a cualquier persona, de repente nos salimos del propósito de Dios, nos salimos del propósito. Y por la gracia de Dios y su misericordia, volvemos. Hay quienes se van de la iglesia, hay quienes se van al mundo, hay quienes se apartan del propósito del Señor, pero de repente algo sucede en la soberanía de Dios, el cual se dan cuenta que fallaron y deciden restituir, deciden arrepentirse, el cual siempre he admirado mucho eso, porque es difícil cuando he visto gente que están metidos con Dios y algunos se van hasta el mundo y lo ve uno que uno dice, ¿será que era cristiano o no? Pero algo digo para tener cuidado, es que a cualquiera nos puede pasar, cualquiera podemos caer en esto, por eso lo digo con cuidado. Pero algo que sí veo es que muchas veces, y esto agrego otra parte, esto también sucede con cristianos que han salido de iglesias donde no les enseñaban. Eso no significa que no vienen con sus posiciones y doctrinas, el cual ya han entrado en sus corazones y se les hace difícil comenzar de cero. Y es una parte dura, difícil, porque tú dices, yo tengo 15 años en el Evangelio. ¿Cómo que tengo que comenzar de cero? Si usted se da cuenta de Mateo 18:3, Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Esa palabra volvéis es después de tantos años, así como le decía Nicodemo, tú eres maestro y no entiendes esto. Tenían que casi poner a un lado su conocimiento, poner a un lado su experiencia, poner a un lado todo lo que han hecho para el Señor y comenzar como que si eran nuevos creyentes. El mismo Pablo dice, si alguno se quiere gloriar de la carne, yo más, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, etcétera, perseguidor de la iglesia, celoso por las cosas de Dios.
pero cuántas cosas la he estimado como basura, es decir, las he echado a un lado, las he echado a un lado. Pablo, quien era un experto en filosofía, le dice en 1 Corintios, yo no he venido con huecas sutilezas o filosofías, no he venido con palabras elocuentes, sino con demostración del Espíritu Santo. Y a donde voy con este ejemplo que estoy haciendo es que muchas veces podemos estar en alguna posición espiritual totalmente errónea. Le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Y por eso es que lo único que nos vuelve a reconectar con Dios para alinearnos en su propósito es la humildad. Es la humildad. Y aquí han llegado muchas personas que mi consejo ha sido, mira, tienes 25 años en el Evangelio, como me comentas. Vienes de un lugar donde tú testificas que no te enseñaron bien. Bueno, si vienes aquí, el consejo es que vengas de cero. Comiences, como dice Jesús, vuélvete como niño. Comienza como que si estás volviendo a crecer. Porque el estorbo de nuestro crecimiento espiritual es la dureza del corazón. Y muchas veces llega gente a este lugar y traen su mochila, su bagaje de conocimiento que no tiene a veces nada que ver con la doctrina de Cristo. Entonces, cuando traen todo su bagaje de lo que aprendieron y tú le agregas sana doctrina, hay una mecolancia y no funciona. No, ¿cómo que esto? Si la palabra, bueno, ahí es donde viene el problema y no podemos fluir en la vida cristiana, no podemos crecer y vivimos toda una vida metido en la iglesia y nunca maduramos. Miren, veamos algunos ejemplos y nos daremos cuenta que la falta de entendimiento y madurez del creyente consiste en la dureza del corazón. Consiste en el amor del mundo por encima de la palabra de Dios. Un ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús aquí menciona 4 tipos de corazones. El primer corazón es el corazón cerrado. Dice en la explicación, es el corazón que no quiere nada con Dios. Donde la semilla cae y se queda en la superficie, dice que Satanás se lleva la semilla. El segundo corazón, Jesús le llama el corazón pedregoso. Es el corazón que vive afanado por la vida terrenal. El tercer corazón, Jesús le llama el corazón espinoso. Y es el corazón que ama las riquezas terrenales de las cosas que este mundo ofrece. Pero el cuarto corazón, Jesús le llama el corazón bueno. La tierra buena es el corazón fértil. Y es el que se niega a todo lo que los demás, porque si nos damos cuenta, el cuarto corazón, el bueno, se humilla en vez de endurecerse. Saca el afán de su vida y se rinde al Señor. Pone por segundo término, por último, las riquezas de este mundo y recibe las riquezas de Dios. Ese es el cuarto corazón. Cuando Jesús explica acerca de estos 4 tipos de corazones, solo uno de estos 4 entiende la palabra. Si nos preguntamos por qué solo uno entendió, nos daremos cuenta que sencillamente fue porque recibió la semilla de la palabra con humildad. Sencillamente. Cuando el Señor llama a las personas por medio del Evangelio, ya sea para servir en la iglesia o fuera de la iglesia, donde quiera que el Señor nos llame, la gracia capacitadora de Dios es suficiente. Yo he visto maestros de la Biblia que fueron a una academia o a un instituto o a una universidad para estudiar teología y son muy buenos, como he visto también maestros que no han ido a la escuela y son buenos maestros. No, o sea, no fueron a una academia o universidad para estudiar teología y Dios los usa con gran sabiduría y gran conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente el corazón, la humildad. Porque tanto el académico como el iletrado, por así decir, el Señor lo usa. El Señor lo usa con gran entendimiento, así como usó a los galileos, los pescadores, como también usó a Pablo y usó a Lucas, que eran profesionales en su área. Efesios 4, otro ejemplo que quiero usar, acerca de la falta de entendimiento. Efesios 4, versículo 17. Fíjense aquí lo que dice Pablo referente a los que no entienden. Pero aquí Pablo utiliza un ejemplo de los paganos o los gentiles, que no son creyentes, pero los usa como ejemplo a los creyentes para que no vivan como esos paganos. Dice Efesios 4:17, dice, esto pues digo y requiero, es decir, demando en el Señor. ¿Sí? De parte de Dios, ¿verdad? Lo requiero.
Dice que ya no andéis, no se comporten, no vivan como los otros gentiles. Aquí otros es por la razón de que Efesio es una iglesia gentil. Son cristianos gentiles, es decir, no judíos, que aceptaron a Cristo. Entonces, Pablo hace una distinción entre dos gentiles. Los otros gentiles son los que vivían en Éfeso, pero que no eran creyentes. Y Pablo utiliza el comportamiento de ellos para decirle a los gentiles cristianos que no vivan así. Dice, como los otros gentiles, ¿cómo era que vivían? Dice el texto, que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente, en el vacío, en lo efímero, en lo terrenal, en lo que no tiene eternidad en el Señor. Así andan, pensando en las cosas materiales, terrenales, las que ellos pueden ver, oler, tocar, etc. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, que dice luego, por la dureza de su corazón. El texto nos dice, en otras palabras, que la razón por qué muchos no entienden no es porque son iletrados o porque no fueron a la universidad o no tienen algún nivel académico. La razón es porque endurecen el corazón. ¿Qué es endurecer el corazón, pastor? No humillarnos ante su palabra para hacer su voluntad. No humillarnos al escuchar la palabra. No ser sencillos y sensibles a lo que escuchamos de parte de Dios. Mantenernos en una postura de yo soy, yo creo, yo puedo, y no permitir que la palabra entre en nosotros. La versión Nueva Biblia Viva del mismo Efesios 4, 17 y 18 dice, esta versión lo dice así: por eso les digo e insisto de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos, ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Dice, esto se debe, esa es la razón, a que son ignorantes y han endurecido sus corazones. En Hebreos 3, quiero que me acompañen allá, encontramos el ejemplo del pueblo de Dios que no entró en la tierra prometida. El apóstol Pablo nos dice que tengamos como ejemplo la actitud de ellos para que no imitemos dicha contradicción. El apóstol Pablo nos enseña de que miremos el ejemplo de lo que le sucedió a los que quedaron postrados en el desierto para que no nos pase lo mismo. Esa es la idea. De que al ser sacado de Egipto, para nosotros sería ser salvado de este mundo, no nos quedemos en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? Por la dureza de querer volver a Egipto y no someternos al plan eterno de Dios que estaba delante de ellos. Y por eso no entraron. ¿Por qué no entraron? El texto nos va a decir en Hebreos 3. Hebreos 3, verso 12. Fíjense las palabras importantes. Aquí van a salir palabras que son de suma importancia. Dice, mirad hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los creyentes, cristianos, creyentes en Cristo. Mirad hermanos que no haya, que no se encuentre en ninguno de vosotros, escuche bien, corazón malo de incredulidad. Quiero que noten lo que el autor de Hebreos dice. A los creyentes cristianos dice que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. Pastor, ¿puede existir un cristiano incrédulo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Tomás es un ejemplo de uno que siguió a Jesús y no creyó. Luego creyó porque Jesús le abrió los ojos, le permitió. Pero a lo que más bien me refiero son cristianos que han recibido la salvación, han nacido de nuevo. Aquí el texto, el autor de Hebreos dice, hermanos, y la posibilidad es, aquí la exhortación es porque es posible que un cristiano sea incrédulo. Es como que tú le digas a tu niño, vives en un segundo nivel, en un edificio, y hay un balcón. Y el balcón, el niño está corriendo, y le dices, cuidado, ¿verdad? No salgas al balcón. La razón por qué le dices eso, o lo exhortas o lo corriges, es porque hay una posibilidad de que el niño caiga allí. Esa es la parte aquí del texto. Si dice que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, el verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Y esta exhortación es como un tipo de alimento espiritual.
Es como un alimento espiritual para mantenernos vivos con el fuego encendido y no perder el ánimo pronto en el camino. Dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿quiénes son vosotros? Cristianos creyentes. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quiero que noten que le está hablando a creyentes, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con el propósito de, entendemos, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído que el Evangelio le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto de mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él, aquí Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, los que no entraron a la tierra prometida? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Para quién es la exhortación? Para el pueblo de Dios, para aquellos que son cristianos, que han recibido a Cristo como su único Salvador y Señor, el cual es muy posible, o sea, está dentro de las posibilidades de que un cristiano pueda caer en esta contradicción. Voy a leer Hebreos capítulo 5, versículo 3, para que vean la continuación. Dice el versículo 2, ¿verdad? Estoy en Hebreos 4:2, ahora sí. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado. Quiero que noten que el autor dice, también a nosotros. Nos está poniendo paralelo al pueblo que salió de Egipto. Porque también a nosotros, es decir, en la misma posición, en el mismo plan, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y es importante la palabra también a nosotros. ¿Por qué? Porque esto habla de que a ese pueblo se les predicó el Evangelio. Y dice aquí, también a nosotros. Dice, se nos predicó, se nos anunció la buena nueva, el Evangelio para salvación como a ellos. Pero dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Aquí la palabra acompañada de fe sencillamente significa escuchar con total confianza y poner por obra lo que estamos escuchando. Es decir, al recibir la palabra de Dios ya tenemos de antemano una actitud de obediencia. Estamos recibiendo la palabra, como dice Pablo a los de Tesalónica, yo estoy contento. En oración le he dado gracias a Dios porque ustedes, cuando les predicamos el Evangelio, ustedes la recibieron de corazón abierto. Recibieron la palabra no como si fuera palabra de hombres, sino como en verdad es la palabra de Dios que actúa en el creyente. Cuando analizamos, mis amados, el propósito de las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos, era que ellos aprendieran a poner la mirada en las cosas eternas, en que se desconectaran, cortaran la cadena que los ataba a lo terrenal. Por ejemplo, cuando Jesús habla con el joven rico y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Estaba redirigiendo su esperanza al cielo, no a lo terrenal que perece y se pierde. Pero los discípulos se enojaron y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué se enojaron? Obviamente porque tenían su mirada puesta en lo terrenal. Se peleaban por el primer lugar. Le preguntaron a Jesús si iba a establecer su reino aquí en la tierra. Estaban preocupados porque los fariseos se ofendían y no estaban preocupados porque los fariseos ofendían a Dios. El mayor estorbo, mis amados, y tropiezo para el crecimiento espiritual del creyente es seguir a Cristo con la mirada en la tierra. Es seguir al Señor, pero con la mirada puesta en este mundo. Es la imagen clara del pueblo que salió de Egipto. Si nos damos cuenta, la madurez en nosotros se detiene
impedimos el crecer espiritualmente porque no llevamos una actitud de recibir la palabra como niños. Al decir, hoy voy a la iglesia, hoy voy a congregarme, hoy voy a recibir la palabra o voy a leer la palabra de Dios. La actitud del corazón ante la palabra muchas veces es cumplir con una religión y no oír para llevarlo a la práctica. Oír como Esdras, estudiar la palabra, vivirla y enseñarla. Y el estorbo más grande, repito, de la vida cristiana, mis hermanos, es la dureza del corazón, la falta de humildad al recibir la palabra. Escúcheme bien. Si usted tiene 5 años, póngale 3 años en el Señor, y todavía usted no entiende lo básico del Evangelio, estos años usted lo ha vivido engañándose a sí mismo. Estos años usted lo ha vivido jugando a ser cristiano, se congrega, tiene una Biblia, quizás la ha leído no sé cuántas veces, y se ha engañado a sí mismo. Se ha quedado como niño espiritual y los años han pasado y no hay un peso de gloria en su vida. ¿A qué me refiero? La palabra dice que mirando a un espejo, ¿verdad? Al Señor espiritualmente, dice que el Espíritu nos liberta. Pero dice la palabra que el Señor va produciendo un peso de gloria en nosotros. ¿Cuál es el peso? Es el mismo peso que los padres sienten por sus hijos. Es el mismo peso que recibimos en un trabajo como responsables. Es el mismo peso de responsabilidad cuando te entregan algo de mucho valor para que lo guardes. Un peso es algo que te arraiga, te fundamenta en algo que nunca lo descuidas. Cuando alguien tiene un hijo, todo lo que hace, y repito, cuando alguien tiene un hijo por primera vez, todo lo que hace, lo hace pensando en ese niño, en ese bebé o en esa bebé. Si va al trabajo, la motivación es, necesito alimentar a mi bebé. Si va a salir del trabajo y ve el horario, es diciendo, quiero llegar a mi casa para ver a mi bebé. Todo está formulado, incluido en ese bebé. Hay un peso en el corazón de ser padre o madre. Y todo lo que hacemos como padres o como madres es pensando en eso. El peso de gloria que cae sobre el creyente cuando va madurando es que todos tenemos muy claro de que todo esto pasará. Todo lo que podemos oler, tocar, ver, saborear, un día desaparecerá. Pero el estilo de vida con ese entendimiento es lo que demuestra que estamos madurando. De que podemos estar disfrutando todo lo terrenal que Dios nos da, pero siempre con la expectativa y la esperanza de que un día nos iremos con el Señor. Nos iremos con el Señor. Es como mirar esta vida en un barco que tiene un hueco, tiene una, vamos a decir, se le está metiendo el agua por abajo por cuanto tiene un hoyo el barco y se está lentamente hundiendo. Y ese barco no tiene solución de arreglo. Bueno, usted está en ese barco hasta que llegue a la orilla. Pero usted no está haciendo planes con ese barco porque un día se va a hundir. Esta vida, o viene el Señor o nos morimos, pero un día se va a acabar. El Señor dice en Eclesiastés que ha puesto eternidad en el corazón de la gente. La gente sabe que hay una eternidad. La pregunta es, ¿dónde la vamos a pasar? Y todo lo que hacemos cuando crecemos y maduramos en el Señor, lo hacemos pensando en lo eterno. Vivimos con una perspectiva eterna. Todo lo que hacemos es entendiendo que un día le daremos cuenta a Dios, un día estaremos eternamente con el Señor. Lo que tanto yo amo en esta tierra, un día lo voy a perder por valioso que sea. Y así es como sabemos, pero ¿qué es lo que estorba el crecimiento del creyente? Que le demos más valor a lo pasajero que a lo eterno. Que miremos más lo terrenal que lo celestial. Y por eso cuando el Señor le habla a la mujer samaritana, le dice, si tú sigues bebiendo de esa agua vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te doy será como un caño de agua que te limpiará, te saciará y al final te llevará a la vida eterna. A Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú eres un maestro, pero tú no entiendes lo que te digo. Eres maestro de Israel, no entiendes esto. El que es nacido de la carne, carne es. Todo lo carnal, terrenal, material, aquí se queda.
Cuando el Señor reprocha a los discípulos, le dice, nada de lo que viene de afuera para adentro, materialmente, afecta a nuestro corazón, incluso ni el dinero, fíjense. O sea, no es el dinero cuando lo ponemos en el bolsillo o en el banco que crea la codicia, no, es la codicia del corazón que malinterpreta el uso del dinero. Y ahí es donde muchos se equivocan y le dan más valor al dinero, al trabajo, a la comida, al vestido, por encima de su propia vida y el Señor. La marca más clara de que estamos madurando, hermanos, es que vamos muriendo al amor y deseo de lo terrenal y vamos amando más la muerte, en el sentido de que sabemos que la muerte nada más es un puente para ir al Señor. La muerte ya no es un fin, es un principio para nosotros. Así que espero que esta enseñanza haya traído mucho entendimiento y que como creyentes podamos, mis amados, entender que la realidad que hoy vivimos es pasajera, pero la verdad que viviremos es eternamente con el Señor. Sí hay una realidad que todos vivimos, el sufrimiento es una realidad, la muerte es una realidad, pero la verdad es que solo Cristo salva, solo Cristo sacia, solo Cristo llena, solo en Él hay esperanza. Y mientras más vamos madurando, nos vamos pareciendo más a Cristo en muchas áreas, pero una de ellas en poner la esperanza en las cosas de arriba. Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Y si Cristo es tu rey y tú eres su siervo o sierva, tu esperanza tampoco está en la tierra. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu ayuda, Señor, por tu espíritu, por hablarnos en este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor, que lo más importante es lo de arriba y no lo de abajo, Señor. El cielo y no la tierra, Señor, en este sentido de vivir para ti, Señor. Buscar las cosas de tu reino. Estar en los negocios de nuestro Padre Celestial, así como Jesús una vez dijo. Así que yo te pido que tu Espíritu siga ministrándonos a través de esta enseñanza y que tomemos decisiones firmes, rectas y podamos ir adelante en el nombre maravilloso de Jesús. Mis amados, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta noche. Que tengan bonito resto del viernes y si Dios así lo permite y el Señor no ha llegado, estaremos nuevamente a las 10 de la mañana en nuestra transmisión en vivo a través del Facebook, del YouTube, y como siempre les compartimos, pueden obtener enseñanzas audibles y pueden descargarla de manera gratuita en nuestro canal de SoundCloud, en inglés es sonidoynube.com, soundcloud.com, y allí si nos sigue tendrá las actualizaciones de las últimas enseñanzas y las puede descargar gratis. Así que le damos gracias una vez más, le pedimos a Dios que su Espíritu nos siga ayudando y nos siga trayendo enseñanza para seguir aprendiendo. Que Dios les bendiga, buenas noches.